Mi nombre es Cora Thomas y tengo 28 años. Hace 6 años, firmé documentos militares en lugar de solicitudes para la universidad, no porque quisiera servir, sino porque mis padres le dieron mi parte de $200.000 del fondo universitario por completo a mi hermana menor. Tú ya te las arreglarás, dijeron. Siempre lo haces. Esa sola frase, casual y despectiva, me envió al entrenamiento básico mientras Madison se mudaba a un dormitorio de una universidad privada. Pasé 6 años sirviendo a mi país para ganar lo que a ella le entregaron en bandeja de plata. Trabajé en turnos de noche, pagué préstamos estudiantiles dólar por dólar y construí una vida sin su ayuda. Mientras tanto, ellos publicaban con orgullo los logros de Madison, sin mencionarme nunca. Pero en su fiesta de graduación del MBA, frente a 150 invitados, mi abuela de 82 años se levantó y dijo 5 palabras que lo cambiaron todo. Voy a presentar cargos contra ustedes. Antes de contarles lo que pasó después, por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si conectan genuinamente con esta historia. Dejen un comentario diciendo desde dónde están viendo y su hora local. Leo cada uno de ellos. Así es como una traición de $400.000 se desveló de la manera más pública posible. El favoritismo no empezó con el fondo universitario. Empezó cuando yo tenía 12 años y Madison 9. Recuerdo haber traído a casa mi boletín de notas, todos sobresalientes, como de costumbre. Mi madre le echó un vistazo mientras doblaba la ropa. Buen trabajo. Sabíamos que podías hacerlo. Eso fue todo. Ni celebración, ni reconocimiento más allá de esas 7 palabras. La semana siguiente, Madison sacó un notable alto en matemáticas. Mis padres la llevaron a su restaurante favorito y pasaron toda la cena elogiando su esfuerzo. Estamos muy orgullosos de ti por trabajar duro, dijo mi padre, revolviéndole el pelo. Yo me quedé sentada removiendo la pasta en mi plato, confundida. ¿Qué había hecho mal? Para cuando cumplí 16 años, ya había descifrado el patrón. Ser capaz significaba ser invisible. Madison tenía dificultades con los deberes, así que mis padres contrataron tutores. Yo aprendí por mi cuenta. Madison necesitaba ayuda con las solicitudes para la universidad, así que pagaron a un consultor. Yo investigué becas sola en la biblioteca. En mi 16º cumpleaños, mis padres me sentaron para la charla, no sobre los privilegios de conducir, sino sobre la responsabilidad y la importancia de ahorrar dinero. Madison recibió un coche por su 16º cumpleaños 2 años después. Un Honda usado, pero aún así. Madison necesita más apoyo, me explicó mi madre una vez que le pregunté por qué las reglas parecían diferentes. Eres tan madura para tu edad. ¿Lo entiendes, verdad? Sí que lo entendía. Entendía que necesitar ayuda te conseguía ayuda, y ser fuerte te conseguía el olvido. Mi tía Helen se dio cuenta. Era la hermana mayor de mi padre y no ocultaba sus opiniones. Richard, te estás aprovechando de la independencia de Cora, le dijo una vez en Acción de Gracias. Esa chica se está ahogando, y ni siquiera puedes verlo porque es demasiado orgullosa para pedir una balsa salvavidas. Mi padre simplemente se encogió de hombros. Cora está bien. Siempre lo está. Aprendí pronto que ser fuerte significaba ser invisible. Simplemente, aún no sabía lo cara que se volvería esa invisibilidad. Tenía 18 años, a 3 meses de graduarme del instituto, cuando todo cambió. Me habían aceptado en la universidad estatal con una beca parcial, suficiente para cubrir la matrícula, pero no el alojamiento, la manutención ni los libros. Necesitaba el fondo universitario que mis abuelos habían creado. Lo había sabido toda mi vida. Tu abuelo y tu abuela quieren asegurarse de que ambas puedan ir a la universidad, siempre había dicho mi padre. Me senté en la mesa de la cocina con mis padres, con la carta de aceptación en la mano, lista para hablar de logística. Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada, del tipo que hace que el estómago se te encoja antes de que nadie hable. Tenemos que hablar del fondo, empezó mi madre, sin mirarme a los ojos. De acuerdo, dije lentamente. Madison va a necesitar más apoyo, dijo mi padre. Sus notas no son tan buenas como las tuyas. Necesitará la cantidad total para tener las mismas oportunidades. Las palabras no tuvieron sentido al principio. ¿Cómo que la cantidad total?
Pero la abuela lo creó para las dos. Sigue siendo dinero de la familia, dijo mi madre, con un tono cortante. Estamos tomando la mejor decisión para la familia en su conjunto. Pero también es mi dinero. Tu abuelo querría que hiciéramos lo correcto, interrumpió mi padre. Tú conseguiste la beca. Eres ingeniosa. Madison necesita esto más que tú. Me quedé mirándolos. ¿Así que yo no recibo nada? Tú ya te las arreglarás, dijo mi madre, levantándose ya para indicar que la conversación había terminado. Siempre lo haces. Esa frase, esas 5 palabras, resonaron en mi cabeza toda la noche. No discutí. No encontraba las palabras. Simplemente fui a mi habitación, cerré la puerta y busqué en Google beneficios educativos militares. 3 meses después, estaba en el entrenamiento básico. Madison estaba publicando fotos en Instagram de su orientación en la universidad privada, con la leyenda: qué afortunada de tener unos padres que creen en mí. Nadie mencionó que esa creencia costaba $400.000. Mientras Madison elegía la decoración de su dormitorio, yo aprendí a desmontar un M16 en menos de un minuto. El contraste no se me escapaba. Cada vez que revisaba las redes sociales, lo que no era frecuente dado nuestro acceso limitado al teléfono durante el entrenamiento, veía instantáneas de la vida que se me había negado. Madison en la selección de hermandad. Madison estudiando en el extranjero en Barcelona. Madison en cenas formales con sus nuevos amigos de la universidad. El Facebook de mis padres se convirtió en un santuario para sus logros. Qué orgullosos de nuestra universitaria, acompañaba cada publicación, fotos de ella en partidos de fútbol, en la biblioteca, mostrando exámenes con buenas notas. Yo también les enviaba noticias. Una foto mía completando una carrera de obstáculos. Un mensaje sobre haber superado el primer mes de entrenamiento. Recibía respuestas cortas, a veces días después. Buen trabajo. Cuídate. Una vez, ninguna respuesta en absoluto. Mi tía Helen era diferente. Me enviaba mensajes de texto con regularidad, hacía preguntas reales y recordaba detalles sobre mi unidad. Tu abuela pregunta por ti constantemente, escribió una vez. Parece preocupada, más de lo habitual. Eso me pareció extraño. La abuela había estado callada desde que me alisté en el ejército. Supuse que estaba decepcionada con mi elección. O quizás simplemente no la entendía. La llamé una vez desde la base en uno de mis raros momentos de tiempo libre. Abuela, soy Cora. Solo quería saber cómo estabas. Hubo una larga pausa. ¿Estás bien, cariño? ¿De verdad estás bien? Estoy bien. Es duro, pero me las apaño. Otra pausa. Tu abuelo estaría orgulloso de tu fuerza. Pero Cora, la fuerza no debería significar lucha. ¿Entiendes lo que te digo? No del todo, la verdad. Creo que sí. Bien. Recuérdalo. Su voz tenía un filo que no reconocí. Y recuerda que algunas cosas no son lo que parecen, incluidas las decisiones familiares. La llamada terminó conmigo más confundida que antes. Mientras intentaba descifrar ese mensaje críptico, Madison estaba eligiendo su destino para las vacaciones de primavera. 6 años después, volví a casa. Mis documentos de licenciamiento estaban firmados. Mi bolsa de lona estaba hecha y tenía exactamente 4 meses de ahorros para descifrar la vida civil. Había usado mis beneficios militares para terminar mi licenciatura en línea en la escuela estatal, como había planeado originalmente, pero sin la experiencia universitaria que Madison había disfrutado. La primera cena familiar a mi regreso se suponía que era una bienvenida. Se sintió más como una extraña irrumpiendo en la reunión de otros. Madison está solicitando plaza en programas de MBA, anunció mi madre antes de que hubiéramos terminado los aperitivos. Está mirando las mejores escuelas, Harvard, Stanford, Wharton. Eso es genial, dije, intentando sonar entusiasta. Cuéntales sobre la entrevista que tuviste, instó mi padre a Madison. Durante los siguientes 30 minutos, escuché un desglose detallado de las aspiraciones profesionales de Madison, su puntuación en el GRAT y sus recomendadores. Cuando finalmente hubo una pausa, mencioné que había estado buscando trabajos de gestión de proyectos en el sector de la logística.
Mi padre asintió vagamente. ¡Qué bien! El ejército debe de haber sido toda una experiencia, dijo mi madre en un tono que sugería que quería cerrar ese capítulo de la conversación rápidamente. Al menos ya te sacaste eso del sistema. Ahora puedes sentar cabeza. Madison me miró de arriba abajo. Te ves tan diferente. El ejército realmente te cambió. 6 años tienden a hacer eso, dije en voz baja. Nadie preguntó sobre el despliegue. Nadie preguntó sobre los desafíos de la transición de vuelta a la vida civil. Nadie preguntó si estaba bien. Durante el postre, me di cuenta de los muebles nuevos en la sala de estar. Más tarde, caminando hacia mi antigua habitación, vi el baño renovado. En la entrada de coches había un coche nuevo, el regalo de graduación de Madison de la primavera pasada. Habían tenido dinero para todo eso, pero no para un solo paquete de ayuda en 6 años. Esa noche, acostada en la cama de mi infancia, me di cuenta de que había estado fuera durante 6 años y nadie me había echado de menos de verdad. Encontré el grupo de apoyo a veteranos 3 semanas después de volver a casa, principalmente porque no sabía a dónde más ir. Allí conocí a Jake Morrison. Tenía 30 años, había servido 8 años y tenía la misma mirada ligeramente perdida que veía en el espejo cada mañana. «¿Primera reunión?», preguntó, sentándose a mi lado con un café. ¿Tan obvio es? Estás sentada en el borde de la silla como si necesitaras escapar. Yo hice lo mismo la primera vez. Sonrió. Se vuelve más fácil. O al menos diferente. Empezamos a hablar después de las reuniones. Luego empezamos a tomar café entre reuniones. Jake entendía cosas que no tenía que explicar, la extraña culpa de estar en casa, la desconexión con la gente que nunca había servido, la forma en que las preocupaciones civiles parecían a la vez triviales e imposiblemente complejas. Una tarde, 6 semanas después de habernos conocido, me preguntó por qué me alisté en el ejército. Nunca le había contado la historia completa a nadie. Pero con Jake, se lo solté todo. El fondo universitario, el desdén casual de mis padres, los 6 años viendo a mi hermana vivir la vida que debería haber sido mía, al menos en parte. Jake escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Claro». «¿Tu abuela realmente aceptó darle todo el dinero a tu hermana?». Parpadeé. Mis padres dijeron que fue una decisión familiar. Eso no es lo que pregunté. La pregunta quedó suspendida en el aire. Me di cuenta de que nunca lo había confirmado con mi abuela. Simplemente acepté la versión de los hechos de mis padres. La gente que dice mucho, «eres tan fuerte», continuó Jake, normalmente lo usan como una excusa para no apoyarte. La fuerza no significa que no merezcas ayuda. Solo significa que has aprendido a sobrevivir sin ella. Nadie me había dicho eso antes. Conduje a casa esa noche pensando en la críptica llamada telefónica de mi abuela años atrás. Algunas cosas no son lo que parecen. Quizás era hora de hacer algunas preguntas. El mensaje de texto llegó al chat grupal de la familia un martes por la mañana. «Madison, grandes noticias. Me han aceptado en el programa de MBA de Northwestern». Mi madre respondió al instante, «¡Qué orgullo! Te llamaremos esta noche para celebrarlo». Mi padre, «esa es nuestra chica». Por supuesto, te ayudaremos con la matrícula. Me quedé mirando mi teléfono. Por supuesto, la ayudarían. Siempre ayudaban a Madison. Yo, felicidades, Madison. Es un gran logro. Lo decía en serio. Era un buen programa. Había trabajado duro para que la aceptaran. Pero luego llegaron los mensajes siguientes. Mi madre, tendremos que discutir los detalles financieros. El programa cuesta 120.000 por 2 años, pero es una gran inversión en el futuro de Madison. Mi padre, exactamente. Un MBA abre puertas. Vale cada centavo. Algo se rompió dentro de mí. Yo, ¿de dónde va a salir ese dinero? Todavía estoy pagando mis préstamos. Las burbujas de escritura aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que mi padre respondiera. Mi padre, tus beneficios militares cubrieron tu carrera.
La educación de Madison requiere un apoyo diferente. Esto es una inversión. Mis beneficios cubrieron una escuela estatal. Madison tuvo una universidad privada y ahora un MBA, ambos de lo que debería haber sido nuestro fondo. Mi madre, ya empezamos otra vez. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan resentida? Hicimos lo que pensamos que era mejor. Madison, en serio, Cora, estás arruinando mi momento. Es exactamente por esto que mamá y papá se centran en mí. Yo no convierto todo en un drama. Leí ese mensaje 3 veces, sintiendo que algo frío se instalaba en mi pecho. Disfruta de tu programa, Madison. No escribí el resto de lo que estaba pensando. En cambio, busqué en mis contactos y encontré el número que había estado evitando durante meses. La tía Helen contestó al segundo timbre. Necesito el número de la abuela Eleanor, dije. Y necesito saber exactamente cómo se estableció ese fondo universitario. Hubo una larga pausa. Ya era hora, dijo la tía Helen. Te enviaré ambos ahora mismo. Llamé a mi abuela esa tarde, con las manos temblándome ligeramente mientras marcaba. Contestó al primer timbre. Cora, me preguntaba cuándo llamarías. Abuela, necesito preguntarte algo sobre el fondo universitario. He estado esperando esta conversación durante 10 años. Su voz era firme, casi aliviada. Adelante, cariño. Mamá y papá dijeron que el fondo era dinero de la familia, que aceptaste dárselo todo a Madison porque lo necesitaba más. El silencio se extendió entre nosotros. ¿Te dijeron que yo acepté? Su voz había cambiado, se había vuelto plana y dura. Sí. Dijeron que fue una decisión familiar. Eso es una mentira. Las palabras fueron cortantes, precisas. Tu abuelo y yo establecimos ese fideicomiso con instrucciones explícitas. $200.000 para cada nieta, a ser distribuidos a los 18 años para fines educativos. No negociable. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Pero ellos dijeron. Sé lo que dijeron. Y no interferí porque esperaba que hicieran lo correcto finalmente, que vieran lo que te estaban haciendo y lo corrigieran. Hizo una pausa. Me equivoqué al esperar. Debería haber actuado hace años. Abuela, ¿estás diciendo que simplemente tomaron mi dinero? Estoy diciendo que tu padre, como fideicomisario, violó los términos del fideicomiso. Y ya he contactado a David Brennan, el abogado de tu abuelo. Ha estado investigando. Mi mente daba vueltas. ¿Investigando qué? Todo. Registros bancarios, patrones de retirada, documentación. Cora, lo que tus padres hicieron no fue solo una crianza injusta. Fue malversación de fondos fiduciarios. Es ilegal. Me senté de golpe en mi sofá. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitabas estar lista para defenderte. Necesitabas llegar al punto en que cuestionaras lo que te dijeron. Su voz se suavizó. ¿Estás lista ahora? Pensé en las palabras de Jaque, en el mensaje de Madison, en 6 años de ser invisible. Sí, dije. Estoy lista. El correo electrónico de David Brennan llegó a las 11 de la noche de ese mismo día. El asunto decía, fideicomiso de la familia Thomas, documentos confidenciales. Lo abrí con el portátil apoyado en mis rodillas, con Jaque sentado a mi lado para darme apoyo moral. El primer archivo adjunto era el documento original del fideicomiso, fechado 2 años antes de que yo naciera. El lenguaje era claro, casi dolorosamente claro, al cumplir cada nieta la edad de 18 años. La suma de $200.000 será distribuida para fines educativos, incluyendo, pero no limitándose a, matrícula, alojamiento, libros y gastos relacionados. La distribución será igual entre las beneficiarias. Igual. La palabra estaba subrayada en las notas de David. El segundo adjunto mostraba el historial de retiradas. A partir del mes en que cumplí 18 años, se había transferido dinero fuera del fideicomiso. Todo a cuentas a nombre de Madison o directamente a su universidad. $400.000. 6 años de transferencias. Ni un solo centavo para mí. El tercer adjunto me revolvió el estómago.
Era una enmienda al fideicomiso fechada 3 meses después de que cumplí 18 años, supuestamente firmada por mi abuela. Autorizaba la distribución flexible a discreción del fideicomisario. La nota de David debajo decía, análisis de firma completado. Esto es una falsificación. Se adjunta la firma real de su abuela del mismo periodo para su comparación. Observe los diferentes patrones de presión y las formaciones de los bucles. Hice zoom en las firmas. Incluso para mi ojo inexperto, las diferencias eran obvias. Tu padre falsificó la firma de tu abuela, dijo Jake en voz baja, leyendo por encima de mi hombro. Eso es fraude, susurré. El último párrafo del correo electrónico de David lo exponía en términos legales y crudos: malversación, incumplimiento del deber fiduciario, falsificación. Múltiples delitos graves. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David. La cuestión no es si tienes un caso, es si quieres seguir adelante. Esta es tu decisión, Cora. Pero que sepas que tu abuela y yo estamos preparados para proceder. Miré a Jake. Me apretó la mano. No solo eligieron a Madison por encima de ti, dijo. Cometieron delitos para hacerlo. Conduje hasta la casa de mis padres a la mañana siguiente, con los documentos impresos y doblados en mi bolso. Mi padre abrió la puerta con su ropa de fin de semana, una taza de café en la mano. Su sonrisa se desvaneció cuando vio mi expresión. Cora, ¿qué pasa? Pasé junto a él hacia la cocina y puse los papeles sobre la encimera. Explica esto. Cogió la primera página. Su rostro se puso pálido. ¿De dónde has sacado esto? Del abogado de la abuela. Falsificaste su firma. Robaste mi parte. No es tan simple. Sí, lo es. $200.000 para mí, $200.000 para Madison. Lo tomaste todo. Mi madre apareció en el umbral. ¿Qué está pasando? No aparté los ojos de mi padre. Cometió fraude contra su propia hija. Tu padre hizo lo que tenía que hacer, espetó mi madre. Madison no lo habría logrado sin un apoyo total. Entonces deberíais haberle pedido a la abuela que cambiara el fideicomiso legalmente, no robar. Te lo devolveremos, dijo mi padre rápidamente. Solo no hagas esto público. Piensa en la carrera de Madison. Algo dentro de mí se volvió frío. Pensé en mi carrera durante 6 años de uniforme. Pensé en ello cada vez que trabajaba en un turno de noche para pagar préstamos que no deberían haber existido. Ahora piensen ustedes en las consecuencias. Recogí los documentos y caminé hacia la puerta. Cora, por favor, me llamó mi padre. Se gradúa de su MBA el próximo mes. No arruines su fiesta. Me detuve en el umbral y lo miré. Yo no voy a arruinar nada. La verdad lo hará por sí sola. Su rostro se descompuso. Es tu hermana. Y yo soy tu hija. Simplemente nunca actuaste como tal. Me fui antes de que pudiera responder, con su taza de café aún congelada a medio camino de su boca. Tengo que hacer una pausa aquí por un segundo porque este momento fue enorme para mí. Durante años, pensé que estaba equivocada por sentirme herida. Pero ver esos documentos, saber que no solo me ignoraron, sino que me robaron activamente, lo cambió todo. Si esta historia resuena contigo, pulsa el botón de me gusta. Y quiero saber, ¿alguna vez han descubierto un secreto familiar que cambió su forma de ver todo? Dejen su historia en los comentarios. A veces, solo saber que no estamos solos marca la diferencia. Bien, volvamos a lo que pasó en la fiesta de graduación del MBA de Madison. 3 semanas antes de la fiesta de graduación de Madison, mis padres empezaron a enviarme mensajes de texto de nuevo. Mi madre, por favor, ven a la fiesta de Madison. Dejemos esto atrás. Somos una familia. No respondí de inmediato. En cambio, llamé a mi abuela. ¿Quieren que vaya a la fiesta?, le dije. Por supuesto que sí. Quieren controlar la narrativa. ¿Irás? Había estado pensando en esto. Sí, pero no para perdonar. Para ser testigo. Hubo una pausa, luego algo que sonó a satisfacción en su voz. Bien. Yo también estaré allí,
con David. Abuela, ¿qué estás planeando? Nada de lo que debas preocuparte. Solo estate presente. Deja que la verdad hable cuando esté lista. Jake fue menos críptico cuando le conté mi plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? La confrontación pública es intensa. No voy a confrontar a nadie, dije. Solo voy a presentarme. Lo que sea que pase, pasará. Vas a presentarte en la fiesta de tu hermana después de descubrir que tus padres cometieron fraude. Algo va a pasar. No se equivocaba, pero no tenía intención de montar una escena yo misma. Había aprendido algo importante en el ejército: a veces, lo más poderoso que puedes hacer es mantenerte firme y dejar que las acciones de los demás hablen por sí mismas. Necesito llevar esto hasta el final, dije. Jake asintió lentamente. Entonces yo te llevaré a casa. Pase lo que pase, no estás sola. La semana antes de la fiesta, mi abuela volvió a llamar. David terminó su investigación, dijo. Hay más de lo que pensamos inicialmente. ¿Qué quieres decir? Lo discutiremos en la fiesta. Algunas conversaciones necesitan la audiencia adecuada. Su voz tenía un filo que nunca antes había oído. No era exactamente ira, sino algo reforzado con acero e inamovible. Mi abuela siempre había sido dulce. Estaba aprendiendo que podía ser dulce y absolutamente implacable al mismo tiempo. El Riverside Country Club era exactamente el tipo de lugar que mis padres elegirían: elegante, caro, impresionante. Llegué con Jake y encontré el salón de baile ya lleno de invitados, al menos 150 personas, quizás más. El grupo del MBA de Madison en ropa de negocios informal, profesores de Northwestern, familia lejana que no había visto en años, amigos de la familia, colegas de mis padres. Del techo colgaban pancartas: «Felicidades, Madison». Una mesa mostraba fotos de su trayectoria universitaria, eventos de la hermandad, estudios en el extranjero, graduación. Ni una sola foto mía con uniforme militar. Mi madre me vio de inmediato y se apresuró a acercarse, con una sonrisa forzada. ¿Viniste? Gracias. Por favor, solo sonríe y sé feliz por tu hermana hoy. Estoy aquí, dije. Eso era todo lo que había prometido. Madison apareció con un vestido azul marino, con un aspecto pulcro y profesional. Me vio, y su expresión vaciló con algo: ansiedad, quizás, o irritación. Me alegro de que hayas podido venir, dijo. Intenta no hacer esto incómodo, ¿de acuerdo? Antes de que pudiera responder, los parientes se abalanzaron. Tías y tíos que no había visto desde antes de mi despliegue, todos con las mismas preguntas. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo va el ejército? ¿Qué es lo siguiente para ti? Di respuestas cortas y educadas. Nadie parecía esperar más. Mi padre rondaba cerca del bar, observándome con ojos nerviosos. Cada pocos minutos, miraba hacia la puerta como si estuviera esperando a alguien. Entonces llegó mi abuela. Llevaba un vestido burdeos, un collar de perlas y una expresión de calma absoluta. A su lado había un hombre bien vestido de unos 60 años que llevaba un maletín de cuero. Ese es David Brennan, le dije a Jake en voz baja. Mi tía Helen apareció a mi lado. Tu abuela parece que está en una misión. Normalmente lo está, dije. Mi abuela me miró desde el otro lado de la sala y me hizo un pequeño y deliberado gesto de asentimiento. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder ya se había puesto en marcha. Mi padre dio unos golpecitos a un micrófono en la parte delantera de la sala. ¿Puedo tener la atención de todos? Las conversaciones se acallaron. Los invitados se giraron hacia él, con las bebidas en la mano y sonrisas educadas listas. Quiero tomarme un momento para hablar de lo que significa este día, comenzó, con la voz cálida y orgullosa. Patricia y yo hemos sacrificado todo por este momento. Mis manos se apretaron bajo la tablet. Tomamos decisiones difíciles como padres. Priorizamos sabiamente. Invertimos en el futuro de Madison con todo lo que teníamos. La sala murmuró aprobadoramente. Varias personas miraron a Madison, que se estaba secándose los ojos con una servilleta. No todos los padres llegarían tan lejos, continuó mi padre. Pero creímos en el potencial de Madison desde el principio.
Vimos algo especial e hicimos lo que fuera necesario para nutrirlo. Hizo una pausa para crear efecto, con la voz embargada por la emoción. Y Madison, nos demostraste que teníamos razón. Aprovechaste cada oportunidad que te dimos y la maximizaste. Este MBA es solo el comienzo de lo que sabemos que será una carrera increíble. Un aplauso recorrió la sala. Madison se levantó, abrazando a mis padres. Mi madre estaba llorando. Varios de los profesores de Madison asentían con aprobación. Mi padre levantó su copa. Algunas personas nos dijeron que le estábamos dando demasiado apoyo a Madison. Yo digo que le dimos exactamente lo que necesitaba para triunfar. Y ahora podemos verla volar. Más aplausos. Unas pocas personas en las mesas cercanas levantaron sus copas. Así que brindemos por Madison, dijo mi padre, con la voz resonando de orgullo. Por sus logros, su futuro y por unos padres que creyeron en invertir en la excelencia. Eso, gritó alguien. Me quedé perfectamente quieta, viendo a mi padre presentar el robo como sabiduría y el fraude como sacrificio. Fue entonces cuando mi abuela se levantó. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sintió diferente. Antes de brindar, dijo mi abuela, con la voz clara y tranquila, me gustaría decir algo. La sonrisa de mi padre se congeló. Mamá, este no es el momento. Oh, creo que sí lo es, Richard. Acabas de dar un discurso encantador sobre sacrificios e inversiones. Caminó lentamente hacia el frente de la sala, con David Brennan siguiéndola con su maletín. Hablemos de lo que realmente se sacrificó. La conversación se detuvo. La gente se giró en sus asientos, confundida pero atenta. Los ojos de Madison se abrieron de par en par. Mamá, por favor, siéntate, siseó mi madre desde su asiento. Mi abuela la ignoró. David, ¿podrías distribuir esos documentos? David abrió su maletín y comenzó a entregar carpetas a las mesas clave, los profesores, la familia lejana, los amigos de mis padres. La gente las abrió lentamente, la curiosidad convirtiéndose en concentración a medida que leían. Abuela, ¿qué es esto?, preguntó Madison, con la voz débil. Mi abuela la miró, y por un momento su expresión se suavizó. La verdad sobre tu fondo para la educación, cariño. Se volvió hacia la sala, captando la atención con nada más que su presencia y esa calma absoluta en su voz. ¿Ese fondo que Richard acaba de mencionar? Mi difunto esposo y yo lo creamos hace 28 años. $400,000. 200,000 para Cora, 200,000 para Madison. Sostuvo un documento. Distribución igualitaria, no negociable. Esos eran los términos. La sala estaba ahora en absoluto silencio. Se podía oír el crujido de los papeles mientras la gente hojeaba las carpetas. Mi abuela me señaló. Yo no me había movido, no había cambiado de expresión. Cora recibió 0. Se alistó en el ejército para poder pagar la universidad, sin ninguna ayuda del fondo que legalmente era suyo. El rostro de Madison se puso blanco. Papá dijo que era dinero de la familia y que tú aceptaste. Yo nunca acepté. La voz de mi abuela cortó como una cuchilla. Tu padre falsificó mi firma. Se oyeron jadeos de sorpresa entre la multitud. David Brennan dio un paso adelante, con su voz de abogado entrenada para hacerse oír. Los documentos que tienen en sus manos muestran 6 años de retiradas del fideicomiso de la familia Thomas. Los $400,000 se destinaron a la educación de Madison. Eso es malversación. Mamá, por favor, podemos discutir esto en privado, comenzó mi padre. Tuviste 10 años para discutirlo en privado, dijo mi abuela. En lugar de eso, elegiste redoblar la apuesta. Así que ahora, voy a presentar cargos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una detonación. Madison se levantó, su silla raspando ruidosamente. No, esto no puede ser cierto. Papá. La boca de mi padre se abrió y se cerró. No salieron palabras. Una de las profesoras de Madison, una mujer mayor con el pelo gris, se le acercó. Madison, ¿es esto cierto? ¿Tu financiación educativa provino de fondos fiduciarios malversados? No lo sabía.
Juro que no lo sabía. La voz de Madison se quebró. El rostro de la profesora era grave. Esto es extremadamente serio. El comité de ética de la escuela tendrá que ser notificado. Otro profesor estaba leyendo los documentos con creciente alarma. Estos extractos bancarios muestran violaciones explícitas del fideicomiso. Esto no es una disputa familiar. Esto es fraude. Mi madre se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. Están todos exagerando. Pero la gente miraba a mis padres de manera diferente ahora. Los susurros se extendieron por la sala como un reguero de pólvora. ¿Oíste eso? Falsificó la firma de su propia madre. $400.000. Esa pobre chica sirvió en el ejército mientras. Madison se volvió hacia mí, con el rímel empezando a correrse. Cora, tú hiciste esto. Arruinaste mi día. La miré a los ojos, mi voz firme y tranquila. Yo no hice nada. La verdad lo hizo. Pero hay más, dijo mi abuela, y la sala volvió a guardar silencio. David sacó otro documento. Durante nuestra investigación, encontramos irregularidades adicionales. Mi padre emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. David continuó, con su voz clínica. La primera esposa de su abuelo también estableció un fideicomiso educativo, $50.000 para cada nieta. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Ese dinero también fue íntegramente para Madison. Diferente cuenta, mismo patrón de malversación. Mi tía Helen se levantó. Richard, ¿robaste de 2 fideicomisos distintos? El rostro de mi padre se descompuso. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Solo quería que tuviera todas las ventajas. Iba a devolverle el dinero a Cora con el tiempo. Tuviste 10 años, dijo mi abuela con frialdad. En su lugar, compraste un coche nuevo. Madison se hundió en su silla como si sus piernas no pudieran sostenerla más. $250.000, susurró. Toda mi educación fue. David no había terminado. También hay pruebas de que algunas retiradas del fideicomiso se utilizaron para cubrir deudas personales no relacionadas con la educación de Madison, pagos de tarjetas de crédito, renovaciones de la casa. La implicación golpeó la sala como una ola física. Mis padres no solo me habían robado a mí para dárselo a Madison, habían robado para ellos mismos. Madison miró a mi padre, con la traición escrita en su rostro. Me dijiste que este era mi dinero, que me lo había ganado con mis notas y mi trabajo duro. Trabajaste duro, dijo él desesperadamente. Tú lo hiciste, respondió ella, con la voz alzándose, con dinero robado. Todo lo que logré. Todos aquí piensan que ahora soy un fraude. No lo eres, dije en voz baja. Todos se volvieron para mirarme. Tú completaste el trabajo. Te ganaste el título. Simplemente no sabías de dónde venía la financiación. Pero uno de los compañeros del MBA de Madison ya se estaba levantando, negando con la cabeza. Otro le siguió. La supervisora de la firma de consultoría que había estado sentada en su mesa se levantó e hizo un gesto para que Madison la siguiera. Madison, necesitamos hablar en privado. Ahora. El día perfecto de Madison se estaba desintegrando en tiempo real. Mientras Madison se iba con su supervisora, mi abuela se sentó en una silla en la parte delantera de la sala. De repente parecía cansada, mayor que sus 82 años. Necesito que todos entiendan algo, dijo. No quería hacer esto públicamente. Le di a Richard múltiples oportunidades para arreglar esto. Miró directamente a mi padre. Hace 3 años, le pregunté sin rodeos si Cora había recibido su parte. Me mintió a la cara. Dijo que ella había elegido usar los beneficios militares en su lugar y que no debía preocuparme. Mi padre estaba sollozando abiertamente ahora, sus hombros temblaban. El año pasado, cuando Madison solicitó plaza en programas de MBA, volví a preguntar. Me aseguró que ambas chicas habían sido tratadas de manera justa. Su voz se endureció. Fue entonces cuando contraté a David para que investigara. David sacó un documento más. La señora Thomas me pidió que revisara todos los registros financieros relacionados con los fideicomisos.
Lo que encontré va más allá de la simple malversación. Sostuvo extractos bancarios. Estos muestran que aproximadamente $30.000 de los fideicomisos se utilizaron para fines no educativos. Depósitos de vacaciones, pagos de coches, deudas de tarjetas de crédito. La voz de mi tía Ellen cortó los murmullos de asombro. Richard, no solo robaste a tus hijas. Robaste el legado de tu propio padre a tu familia. Los ojos de mi abuela se llenaron de lágrimas por primera vez. Mi esposo trabajó hasta la muerte construyendo un negocio para que estas chicas tuvieran oportunidades. Me hizo prometer que ambas nietas recibirían el mismo apoyo. Miró a mi padre, y vi algo que no era solo ira. Era dolor. Deshonraste su memoria. Violaste sus últimos deseos. Y lo hiciste mientras estabas en su funeral diciéndome que te encargarías de todo. Fue entonces cuando mi padre se derrumbó por completo, no por la vergüenza de ser descubierto, sino por el peso de lo que realmente había hecho. El alcance de la traición, los años de mentiras, la gente a la que había herido. Lo siento, jadeó entre sollozos. Lo siento mucho. Pensé que estaba ayudando. Pensé. Pero ya nadie quería oír lo que pensaba. El gerente del club de campo apareció junto a mi madre. Señora Thomas, dijo el gerente en voz baja pero firme, necesito que pague la cuenta ahora. No podemos extender crédito en estas circunstancias. El rostro de mi madre se puso rojo, luego blanco. Buscó a tientas su bolso, con las manos temblando mientras sacaba una tarjeta de crédito. Alrededor de la sala, las consecuencias sociales ya se estaban propagando. Mi tío, el hermano de mi padre, se levantó y caminó hacia donde mi padre estaba sentado llorando. Richard, ¿recuerdas hace 2 años cuando te presté $15.000 para esa emergencia? ¿También fue una mentira? Mi padre no pudo responder. Los miembros de la familia lejana estaban recogiendo sus bolsos, poniendo excusas en voz baja para irse. Nadie quería ser asociado con esto ya. Una de las vecinas de mis padres, una mujer que había estado en innumerables barbacoas familiares, se detuvo en su mesa. Patricia, creo que es mejor que no vengas más al club de lectura. El mensaje era claro, no eres bienvenida en esta comunidad. Madison regresó de su conversación con la supervisora, con la cara manchada y surcada de lágrimas. Pasó de largo junto a nuestros padres sin mirarlos y se acercó a donde yo estaba sentada con Jake. Mi oferta ha sido rescindida, dijo, con la voz hueca. Preocupaciones éticas con respecto a las fuentes de financiación. No supe qué decir. Jake me apretó la mano debajo de la mesa. Dijeron que puedo volver a solicitar en 1 año si la situación se resuelve, continuó Madison. Pero ahora todo el mundo lo sabe. Todo mi grupo, mis profesores, las empresas con las que me entrevisté. Algunos de los amigos de Madison se acercaron con cautela. Maddie, no teníamos ni idea. Eso es. Es terrible lo que le hicieron a tu hermana. Madison asintió aturdida, pero pude ver la realidad asentándose. Su reputación profesional había quedado dañada, no por algo que ella hiciera, sino por los cimientos sobre los que se construyó su éxito. Mi tía Ellen vino y se sentó a mi lado. Lo siento mucho, Cora. Sabía que algo andaba mal, pero no me di cuenta del alcance. No es tu culpa, dije. Debería haber presionado más. Debería haber hecho más preguntas. Al otro lado de la sala, mi abuela estaba sentada con David, ambos con una expresión sombríamente satisfecha, pero no feliz. Esto no era una victoria. Era una devastación necesaria. 1 hora después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido, un pequeño grupo se reunió en una sala lateral, mi abuela, David, Jake y yo. El personal del club de campo había pedido a mis padres que se fueran. David extendió unos papeles sobre la mesa con eficiencia practicada. Aquí es donde están las cosas legalmente, dijo. En el lado penal, malversación, falsificación y fraude. He presentado una denuncia ante el fiscal del distrito. Ellos decidirán si procesan. Sentí que se me apretaba el estómago. En el lado civil, Cora, puedes demandar por la restitución total más daños y perjuicios. Dadas las pruebas documentadas, ganarías. ¿Qué les pasará a mis padres?, pregunté.
Para delincuentes primerizos, probablemente libertad condicional y una orden de restitución. Si el fiscal presiona mucho o si no cooperan, posible tiempo en la cárcel, de 6 meses a 2 años. Mi abuela se inclinó hacia adelante. ¿Y el título de Madison? La universidad puede investigar las fuentes de financiación, pero el título en sí sigue siendo válido. Ella completó el trabajo académico. Sin embargo, su reputación está dañada. Eso es una consecuencia, no una sanción legal. Jake hizo la pregunta que yo estaba pensando. ¿Qué pasa con el dinero utilizado para gastos personales, los $30.000? Eso complica las cosas, hace que los cargos sean más graves. Muestra una intención más allá de solo ayudar a una hija. Me quedé mirando los documentos. Esto era real. Estaba sucediendo. Cora, dijo David amablemente, necesito ser claro. Se trata de que recuperes lo que es tuyo, no de venganza. Tienes derecho a $250.000 más intereses. Eso es lo que dice la ley. No quiero que castiguen a Madison, dije. Ella no lo sabía. Quiero lo que me robaron, y quiero que entiendan que no pueden hacer esto. Mi abuela asintió. Ese es exactamente el enfoque correcto. David sacó una propuesta de acuerdo. Necesitarán un plan de pagos. La pregunta es cuán agresiva quieres ser. Miré los números, pensando en 6 años de lucha que nunca deberían haber ocurrido. Mis padres estaban esperando en el aparcamiento cuando salimos del club de campo. Los ojos de mi padre estaban rojos e hinchados. Mi madre parecía furiosa. Empezó de inmediato. Has destruido a esta familia. ¿Estás contenta ahora? Yo no destruí nada, dije con calma. Lo hiciste tú, hace 10 años. Mi padre dio un paso adelante. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero mis $250.000 con intereses. Y quiero que entiendan lo que hicieron. No tenemos esa cantidad de dinero, dijo mi madre. Entonces necesitarán un plan de pagos. David lo arreglará. La voz de mi padre se quebró. Seguimos siendo tus padres. Lo miré durante un largo momento. Todos los años de sentirme invisible. Todos los desdenes casuales. Todas las veces que me dijeron que era demasiado fuerte para necesitar ayuda. Y yo sigo siendo su hija, dije en voz baja. A la que robaron. A la que despreciaron. A la que olvidaron cada vez que era conveniente. Tomé aliento, estabilizándome. Los quería. Confiaba en ustedes. Y eligieron herirme para ayudar a Madison. Eso no es ser padres. Eso es traición. Cora, por favor. Necesito espacio. No me contacten. Cuando estén listos para hacer enmiendas reales, no solo decir que lamentan haber sido descubiertos. Podremos hablar. Pero no antes. El rostro de mi madre se crispó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No hicieron nada por mí, dije. Ese es todo el punto. Jake me abrió la puerta del coche. Entré sin mirar atrás. Mi padre nos gritó. Te queremos. No respondí. El amor no eran solo palabras. Eran acciones. Y sus acciones habían hablado claramente durante una década. Mientras nos alejábamos, vi a mi abuela caminando hacia ellos. Lo que sea que tuviera que decirles, tendrían que escucharlo sin que yo estuviera allí. Yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Este momento aquí mismo, alejarme de ellos, fue lo más difícil y necesario que he hecho nunca. Si alguna vez has tenido que poner límites con la familia, sabes cuánto duele. Pero también sabes que a veces es la única manera de protegerte. Dejen en los comentarios si entienden esa dolorosa necesidad. Y si están encontrando valor en esta historia, por favor, suscríbanse. Hay más que necesito compartir sobre lo que pasó después. 2 semanas después de la fiesta, mi tía Ellen me reenvió un hilo de correos electrónicos en el que había sido copiada. La oferta de la firma de consultoría de Madison había sido rescindida formalmente. El correo electrónico era cortésmente corporativo pero claro, aunque la señorita Thomas no fue personalmente responsable de la malversación de fondos,
Las circunstancias crean un riesgo para nuestra reputación que no podemos aceptar en este momento. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo algo complicado retorcerse en mi pecho. Jake me encontró en el sofá, con el portátil abierto y la expresión distante. ¿Qué pasa? La firma de Madison rescindió su oferta, dije. Está solicitando en otros lugares, pero todos le están diciendo que no. Se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes al respecto? Lo pensé. ¿Triste? Sigue siendo mi hermana. Trabajó duro para SMBA. Está permitido sentir varias cosas a la vez, dijo Jake en voz baja. Lo sé. Es solo que... No quiero que sufra. Quería que rindieran cuentas, no la destrucción. No siempre son separables. Las acciones tienen consecuencias. Ella se benefició del fraude, aunque fuera sin saberlo. Lo sé. Cerré el portátil. Sigo pensando en algo que dijo mi abuela, sobre cómo dejar que la verdad hable no es lo mismo que buscar venganza. No lo es, confirmó Jake. Tú no llamaste a esas firmas. No les dijiste que la rechazaran. Son ellos tomando sus propias decisiones éticas. Tenía razón, pero aún así dolía verlo. Madison no se había puesto en contacto desde la fiesta. Tampoco mis padres, respetando el límite que había establecido. O quizás simplemente no sabían qué decir. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abuela. David se reúne con su abogado mañana. Están listos para negociar un acuerdo. Pensé que debería saberlo. Así que estaba avanzando. La maquinaria legal estaba en marcha. Empecé esto haciendo preguntas. Ahora tenía que llevarlo hasta el final, incluso cuando los finales no fueran limpios o satisfactorios, incluso cuando hirieran a todos los implicados, incluyéndome a mí. 3 meses después, estaba en una sala de conferencias del juzgado mientras David revisaba los documentos del acuerdo. Mi padre se había declarado culpable de cargos reducidos, malversación e incumplimiento del deber fiduciario. A cambio de cooperación y de aceptar la restitución total, el fiscal había retirado los cargos de falsificación y había recomendado libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel. Los términos eran crudos en el papel. $250.000 más los intereses acumulados, aproximadamente $280.000 en total. Un plan de pago de 10 años a $2.800 al mes. 2 años de libertad condicional. Asesoramiento financiero familiar obligatorio. Remoción permanente como fideicomisario de cualquier futuro fideicomiso familiar. David señaló la última cláusula. Esto significa que nunca más podrá ocupar un puesto de confianza financiera en la familia. Firmé mi nombre en la parte inferior. Mi padre tuvo que refinanciar su casa para hacer el pago inicial y liquidar parte de su cuenta de jubilación. Mi madre, que había estado trabajando a tiempo parcial como agente inmobiliaria, tuvo que encontrar un trabajo a tiempo completo. El primer pago llegó a mi cuenta 3 semanas después, $2.800. Lo transferí inmediatamente a una cuenta de inversión. No lo toqué para gastos de manutención. No lo usé para celebrar. Este dinero representaba tiempo robado, oportunidades robadas y tranquilidad robada. Jake me observó mientras configuraba los depósitos mensuales automáticos. ¿Qué vas a hacer con él? Reconstruir el futuro que me robaron, dije. Pagar mis préstamos estudiantiles, eventualmente comprar una casa, quizás empezar un programa de mentoría para veteranos. ¿No vas a darte ningún capricho? Pensé en eso. Quizás una vez que sienta que es mío en lugar de solo una propiedad de vuelta. David llamó esa tarde. El juez aceptó la declaración. Tu padre comenzará la libertad condicional el próximo mes. Tendrá antecedentes penales por el resto de su vida. ¿Cómo parecía?, pregunté. Destrozado, dijo David honestamente. Pero quizás eso es necesario antes de que pueda reconstruirse en algo mejor. Eso esperaba. No quería a mi padre destruido. Solo quería que entendiera. El dinero no podía arreglar lo que había pasado, pero al menos ahora la balanza estaba más equilibrada. 6 meses después de la fiesta, Madison me envió un mensaje de texto. ¿Podemos hablar?
Entiendo si dices que no. Le mostré el mensaje a Jaque. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres hacer? Todavía no estoy segura. Esperé 2 días antes de responder. ¿Qué fe? Lugar público. Sábado a las 2. Llegó temprano al café, ya sentada en una mesa de la esquina cuando entré. Se veía diferente, el pelo recogido sencillamente, maquillaje mínimo, vistiendo vaqueros en lugar de la ropa de diseñador que solía preferir. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras me sentaba. Te escucho. Respiró hondo. No estoy aquí para poner excusas. Necesito decir que lo siento. Esperé. Conseguí un trabajo, continuó. Una firma de consultoría más pequeña. No la prestigiosa, pero es un trabajo honesto. Jugueteó con su taza de café. He estado en terapia. Estoy empezando a entender cuánto daba por sentado. Continúa. Sabía que mamá y papá me favorecían. Sabía que te trataban de manera diferente. Y me decía a mí misma que era porque necesitaba más ayuda, porque tú eras naturalmente más fuerte. Me miró a los ojos. Estaba equivocada. Era yo justificando tomar lo que no era completamente mío. No sabías lo del fraude, dije. No, pero tampoco hice preguntas. No quería saber si algo andaba mal porque entonces tendría que enfrentarlo. Eso pareció honesto. No puedo cambiar lo que pasó, continuó Madison. Pero quiero que sepas que también te estoy devolviendo el dinero. Deslizó un trozo de papel sobre la mesa, un plan de pago, $500 al mes de su salario. El tribunal no ordenó esto, dijo. Pero es lo correcto. La mitad de ese dinero debería haber sido tuyo, así que te estoy dando la mitad de lo que recibí. Miré el papel, luego a mi hermana. Parecía mayor, desgastada por las consecuencias, pero quizás más real de lo que la había visto nunca. No te pido que me perdones, dijo en voz baja. Te pido una oportunidad para ser mejor, con el tiempo. Doblé el papel con cuidado. Aprecio esto. Pero las cosas no volverán a ser como antes. Lo sé. El primer día de Acción de Gracias después de que todo sucediera, lo pasé en la casa de la familia de Jaque. Su madre me recibió como si siempre hubiera pertenecido allí, y su padre me hizo un hueco en su abarrotada mesa sin hacer preguntas. Era cálido y ruidoso, y nadie tenía décadas de resentimiento acumulándose bajo la superficie. Mi teléfono vibró durante el postre. Un mensaje de mi madre. ¿De verdad no vienes? Es Acción de Gracias. Respondí, dije que necesitaba espacio. Lo decía en serio. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, y volvieron a aparecer. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Dejé mi teléfono, frustrada. La madre de Jaque notó mi expresión. ¿Problemas familiares?, preguntó amablemente. Quieren que las cosas vuelvan a la normalidad, pero en realidad no han cambiado. Me dio una palmadita en la mano. Lo normal para ellos significaba hacerte daño. Tienes derecho a querer algo diferente. Esa noche, mi padre envió un correo electrónico por separado. A diferencia de los mensajes de mi madre, este era diferente. Cora. Sé que no tengo derecho a pedir tu tiempo o atención. Escribo porque mi terapeuta dice que necesito ser específico sobre por qué me disculpo, no solo decir, lo siento, y esperar el perdón. Te robé. Falsifiqué documentos. Te mentí a la cara y a mi propia madre. Prioricé a una hija sobre la otra y me dije a mí mismo que estaba justificado. Dejé que creyeras que no valía la pena apoyarte. Cada una de estas cosas estuvo mal. Te causé un daño real, financiero, emocional y relacional. No puedo deshacerlo. Solo puedo trabajar para convertirme en alguien diferente, alguien en quien quizás puedas volver a confiar. Incluso si nunca quieres una relación cercana, lo entiendo. Si necesitas años de distancia, mereces ese límite. Solo quería que supieras que ahora veo lo que hice. Todo. Lo leí 3 veces. Gracias por esto, respondí. Es un comienzo, pero reconstruir la confianza lleva tiempo. Volví con la familia de Jaque, al calor y las risas.
Quizás algún día podría tener ambas cosas, pero todavía no. Con los pagos de la restitución llegando constantemente, tomé decisiones sobre mi futuro por primera vez sin que la desesperación financiera las impulsara. Primero, pagué todos mis préstamos estudiantiles, $23.000 desaparecieron en un solo pago. El alivio fue físico, como si me quitaran un peso de los hombros. Segundo, di un pago inicial para un pequeño apartamento. Nada lujoso, pero mío. Un lugar donde nadie podía quitarme nada porque me había ganado cada metro cuadrado. Tercero, y esto me sorprendió incluso a mí, empecé a planear algo más grande. Quiero crear un programa de mentoría, le dije a Jaque una noche, para veteranos en transición a carreras civiles. Ayudarlos a navegar las cosas que tuve que resolver por mi cuenta. Es una gran empresa. Lo sé, pero sigo pensando en cómo se suponía que el dinero era para educación, para oportunidades. Saqué la documentación de la organización sin fines de lucro que había estado investigando. ¿Y si me aseguro de que realmente sirva para ese propósito para las personas que lo necesitan? 3 meses después, presenté la documentación para la iniciativa educativa Thomas, nombrada en honor a mi abuelo. La primera reunión tuvo 12 veteranos. Hablamos sobre la creación de currículums, la creación de redes de contactos y cómo lidiar con la desconexión entre la cultura militar y la civil. Una mujer se echó a llorar cuando discutimos el sentimiento de ser invisible después del servicio. Así es exactamente como me sentí, dijo, como si hubiera hecho algo importante y a nadie le importara. Lo sé, dije. Yo he estado ahí. Jaque observaba desde el fondo de la sala. Después, me abrazó. Convertiste un robo en un legado, dijo. Ese dinero siempre estuvo destinado a la educación, respondí. Ahora está ayudando a más gente que solo a mí. Mi abuela vino a la segunda reunión, sentada en silencio en la esquina. Cuando terminó, me apretó la mano. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Aprendí de ambos, dije. A defender lo que es correcto. Lo aprendiste por ti misma, corrigió amablemente. Nosotros solo te lo recordamos. 18 meses después de que mi abuela se levantara en esa fiesta de MBA, finalmente puedo ver el panorama completo con claridad. Desperdicié años siendo fuerte, cuando lo que realmente necesitaba era ser honesta sobre el daño que sentía. Pensé que mantener la paz significaba permanecer en silencio. No es así. Solo significa dejar que la injusticia continúe llamándola amor. La lección más difícil ha sido esta: la gente que te quiere puede aún así herirte profundamente. Quizás especialmente la gente que te quiere, porque confías en que no lo harán. Y es entonces cuando los límites son lo más importante, no para castigar, sino para protegerte mientras ocurre la sanación. Yo no arruiné la fiesta de Madison. La verdad lo hizo. Yo solo dejé de ocultarla. Mi relación con mi padre está mejorando lentamente. Cenamos una vez al mes, con límites claros establecidos. Él está haciendo el trabajo real, no solo disculpándose para hacerme sentir cómoda. Hablamos de cosas pequeñas, reconstruyendo la confianza en pequeños incrementos. Mi madre es diferente. Todavía está enfadada porque hice esto público. No ha aceptado completamente la responsabilidad. Así que nuestra relación sigue siendo tensa, y estoy bien con eso. No puedo obligarla a cambiar. Madison y yo hablamos cada pocas semanas ahora. Está comprometida con alguien de su firma, construyendo una vida que es genuinamente suya. No somos cercanas como algunas hermanas, pero somos honestas. A veces eso es mejor. Mi abuela es mi roca. Me enseñó que la dignidad no significa aceptar el maltrato. Significa negarse a aceptarlo con gracia. No me arrepiento de haber presentado cargos. Lamento que fuera necesario. Pero si la elección es entre la paz familiar y el respeto propio, elijo el respeto cada vez. Porque aprendí algo crucial: de todos modos, no se puede tener paz real sin respeto. Solo tienes a gente fingiendo que todo está bien mientras las heridas se infectan por debajo. La iniciativa educativa Thomas se está expandiendo. Este año estamos ayudando a 50 veteranos. El dinero que fue robado ahora está creando oportunidades para personas que, como yo, sirvieron a su país y necesitaron apoyo al volver a casa.
Algunas personas te llamarán resentida por no aceptar las migajas de la mesa. Déjalos. Tú sabes la comida completa que merecías. Gracias por acompañarme a través de esta historia. Se necesitó valor para compartirla, pero si ayuda a una sola persona a entender que no tiene que aceptar el maltrato, incluso de la familia, entonces valió la pena. Por favor, denle me gusta, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Consulten la descripción para encontrar recursos sobre límites familiares y abuso financiero a personas mayores. ¿Cuál es su opinión? ¿Estuve mal al presentar cargos? ¿Demasiado dura? Hágamelo saber en los comentarios. Y si tienen su propia historia de enfrentarse a la injusticia familiar, me encantaría escucharla. Recuerden, tienen permitido protegerse, incluso de la gente que aman.